Hola, hola, buenas noches, ¿cómo está? Un saludo para cada uno de ustedes. ¿Cómo está este día? Es importante saludarlos y desear que estén bien este día. Un saludo especial desde Houston para todo el mundo, para donde quiera que usted tenga la oportunidad de mirarme, de escucharme, para informarnos, para darnos cuenta qué pasa en el mundo, qué es lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo. ¿Y qué es lo que nosotros podemos aportar en información desde El Salvador? Todos los salvadoreños, donde quiera que me miren, un saludo fraternal, amistoso, de compatriota, un abrazo virtual para cada uno de ustedes, ya que hoy en día es importante darse cuenta que todo va a ser virtual, ¿va? Al rato nos van a dar comida virtual, nos van a dar comida por las pantallas, como eso, o sea, como usted ya ha visto películas de ese tipo, ¿no? Donde hay grandes avances tecnológicos, donde ya todo se hace vía telepatía. Y es importante a ir acostumbrándose ya que todo ha cambiado. Este COVID nos ha venido a transformar el mundo de una manera increíble y ya no seremos los mismos. Seguiremos nosotros haciendo las cosas en otra manera, de otra forma, no como tradicionalmente la estábamos haciendo. Ya las medidas de protección ya van a ser diferentes, las medidas de higiene ya no van a ser las mismas. Por supuesto que van a tener que cambiarse muchas formas de tratar las relaciones humanas. Va a ser diferente totalmente. Y quieras o no, eso va a ser nuestra forma de vida de ahora en adelante. Ahora bien, si usted considera de que es importante que las personas se informen y todo, pues comparta este video con algún grupo que tenga por ahí, alguna página o donde usted quiera. Usted puede compartirlo para que más personas se informen y se den cuenta qué ha pasado en el mundo. Y la noticia no deja de ser la misma, el famoso COVID. Este COVID que ya nos vino a trastornar el mundo, ya nos vino a trastornar toda la vida. Ya nadie quisiera hablar de esto, pero ni modo, no salimos todavía. Seguimos metidos todavía, seguimos encuevados y la información que siempre viene es COVID-19. Mientras algunos países ya casi están saliendo, otros todavía no salen. Hay países que eran, y cómo puedo decir, antes no se tomaban en cuenta, hoy ya hablan de Brasil en segundo lugar de contagios en el mundo. Por supuesto que Estados Unidos todavía sigue con 1.500.000 de contagio, ¿verdad? Estados Unidos tiene 1.527.723 personas contagiadas. El mundo ya está llegando a los 5 millones. Hasta este momento, el mundo tiene 4.893.195 casos y 322.861 muertes. Si nosotros los miramos desde el punto de vista muertes, en realidad este virus no ha matado tantas personas como matan los accidentes de tránsito en el mundo. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista muertes, este COVID-19 no ha matado más personas de lo que ha matado la gripe, de lo que ha matado la neumonía en el mundo. Anualmente mueren millones de gripes. Cada año mueren millones de personas como producto de ataques con armas de fuego. Cada año mueren millones de personas afectadas por el paludismo todavía en el mundo. Producto de enfermedades como la insuficiencia renal producen millones de muertes en el mundo al año.
Y eso no significa que este virus no sea peligroso. 322 personas, 322.800 personas muertas es una gran cantidad. Sin embargo, yo no le quito valor a este virus, a pesar de que si yo lo comparo con otras enfermedades o con otras causas de muerte en el mundo, relativamente esta cantidad de muertes comparada con la cantidad de personas infestadas, que ya casi va a llegar a 5 millones, no se compara con las muertes que ha generado otro tipo de enfermedades. El cáncer, por ejemplo, el HIV, produce millones de muertes al año. Hay gente que se muere hasta por las malas miradas, ¿no? Hay gente que se muere de una infección estomacal. Millones de personas mueren por infecciones. Millones de personas mueren en Estados Unidos anualmente producto de la no atención hospitalaria. Y mueren en sus casas. Y por eso se dice de que a pesar de los millones de casos, todavía este virus no ha alcanzado a causar, no ha alcanzado a causar la cantidad de muertes que se pudiera esperar. Porque si usted toma en cuenta que del total de causas, del total de afectados por este virus, que son 4.800.000, en realidad la cantidad de muertes no es comparable. Estados Unidos ya llegó a 1,5 millones de contagios. 1,5 millones de contagios comparado con 330 millones de habitantes, relativamente es poco. Rusia tiene 299.000 casos, ya va a llegar a los 300.000 casos Rusia, en segundo lugar. Cuando antes hablábamos que España, cuando antes decíamos que era Italia el del segundo lugar, hoy es Rusia. Y en tercer lugar de contagio, ¿saben quién está? Brasil. Brasil tiene 271.885 casos. Y Reino Unido ya pasó al cuarto lugar con 250.138 casos. Es increíble cómo hay países que van creciendo y en muertes, por ejemplo, solo en Estados Unidos hay 91.872 muertes hasta este momento. Reino Unido ya llegó a 35.422 muertes. Italia tiene 32.169 casos. Y esa gran cantidad de muertes que solo están siendo superadas cada día por Europa, Francia, Italia, España. Y dentro de los que se están metiendo en esa categoría está Brasil. Es increíble, pero así sucede. Por otro lado, vamos a tener que tomar en cuenta también las cifras del Salvador. ¿Qué ha pasado en El Salvador? ¿Cómo va El Salvador en estadísticas hasta este día? El Salvador tiene hasta este día 1.498 casos, casi 1.500 casos, de los cuales 30 muertes, y lo curioso aquí es que hay 1.362
No, 1.342 casos sospechosos. Eso puede agrandar la cantidad de contagios que pueden aparecer. Sin embargo, estas cifras son las que yo tengo, que pueden variar en cada momento. Y por un lado, lo que tenemos que ver es qué es lo que se puede mejorar para no tener cifras trágicas. El sistema de salud de El Salvador dicen que ya tiene problemas para atender a la gente. Con 900 casos activos. Tiene problemas porque la cantidad de casos ya está superando a la capacidad instalada del sistema de salud. Si esta cantidad de casos se duplica, El Salvador tendría graves problemas para atender a la gente. Esperemos que se pueda mejorar el- la capacidad instalada del sistema hospitalario, porque hasta este día no se tienen las condiciones para atender a esa cantidad de gente que podía parecer infestada. Porque hay muchas personas que incluso en sus casas se quedan. No está reportándose la cantidad de casos. Si solo el día de ayer, por ejemplo, se reportaron que habían ¿cuántos casos? 128 casos que se habían detectado en el área militar, en el sistema de emergencias de la policía, y que como resultado de eso se tenía que ir a cuarentena una gran cantidad de personas, lo cual implica mayor desgaste, implica mayor diferentes formas de catalogarlo esto como un problema. Pero más allá de todo el relajo que hay del COVID, que la atención médica y que todo, el mayor problema que se está dando en el país es el desorden judicial, el desorden jurídico, porque quieren ganar protagonismo los políticos. Los políticos quieren ganar protagonismo y quieren ser los primeros en hacer algo. Y, y quieren cada quien sacar raja política. ¿Y quién queda en medio? ¿Y quién es el que queda afectado en realidad? Es la persona que depende de eso. No se quiere sacar a la luz, pero se dan situaciones, se filtra información. Por ejemplo, se habla mucho de una ley de emergencia que no está siendo renovada, que no está siendo prorrogada, y que esa ley de emergencia es la que le daba facultades al gobierno para hacer ciertas cosas sin la debida Contraloría. Por ejemplo, se descubre este documento que, si ustedes ven la fecha que tiene, es 7 de mayo, donde el Ministerio de Educación está comprando servicios profesionales de agencia de publicidad por $245,000. Servicios de una agencia de publicidad para campañas de comunicación. ¿Para qué? Para el Ministerio de Educación. Servicios de publicidad para el Ministerio de Educación. ¿Qué publicidad necesita hacer el Ministerio de Educación? Y el, ¿cómo le llaman a este? El decreto se llamaba un decreto de emergencia vigente hasta el día 16, le permitía al gobierno comprar sin tener que hacer licitaciones, sin tener que pasar por cotizaciones. ¿Por qué?
porque ese decreto de emergencia le permitía comprar por libre gestión. Y viene servicios de publicidad por $245,000. ¿Que quién va a ganar ese dinero? Pues a saber. Lo cierto es que no se justifica. Pero no solamente ese caso, hay otros casos. Por ejemplo, donde el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en plena emergencia, saca una oferta para comprar servicios de publicidad por $166,672 para hacer publicidad del Seguro Social, para hacer servicios de publicidad. ¿Qué necesidad tiene el Seguro Social de hacer publicidad? Peor en plena emergencia, cuando todo está paralizado. Pero esas cosas son las que al gobierno no le gusta que le digan. No le gusta que le echen en cara que está haciendo mal uso del dinero. Porque hoy, en estas emergencias, no se vale estar haciendo publicidad. En estas emergencias, lo único que debería comprarse son insumos médicos. Insumos médicos para atender bien a los hospitales, para darles al personal médico protección, atención de alimentos, cosas que no pueden faltar. Pero se haga o no se haga publicidad, ¿qué importa si el Seguro Social no necesita dar a conocer los servicios que presta? ¿Para qué? Igual el Ministerio de Educación. Y así todos los ministerios se llenan la bolsa. ¿Y saben para dónde va todo ese dinero de agencias de publicidad? ¿Quiénes son los dueños de las agencias de publicidad en el país? ¿Cuáles son las familias que manejan agencias de publicidad? Usted adivine quiénes son. Una de las mayores agencias de publicidad la maneja el grupo Bukele. Y que le cambian nombre a cada rato para despistar. Y hoy que pueden sacar provecho de esta crisis, se están llenando los bolsillos. Porque ofrecen los servicios y ellos mismos ganan. ¿Quién tiene a cargo el servicio? ¿Quién tiene a cargo el Instituto del Seguro Social? La que era gerente del laboratorio farmacéutico de la familia Bukele. Ella es la que hoy dirige el Seguro Social. ¿Y a quién cree usted que le va a comprar estos servicios? ¿Usted cree que se lo va a comprar a Luis Bernal? No. En primer lugar, yo no doy servicios de publicidad. Pero se lo va a comprar a gente conocida, ¿verdad? Se lo van a comprar a gente que ellos saben que van a ganar algún beneficio. Y esos detalles y esas cosas son lo que la gente del gobierno no quiere que se sepa. No quieren que la gente se dé cuenta de esos chanchullos. Porque para ellos, a ellos no les conviene. A ellos no les conviene que saquen esas cositas. Y por eso es que mejor se quedan calladitos, ¿verdad? Por eso es que mejor no dicen nada. Y por eso es que están ahí como enojados porque no les han dado un decreto que les permita hacer compras en una forma directa sin que tengan que pasar por licitaciones o controles. Y cuando se dicen estas cosas, se dicen porque la gente debe de entender que una cosa es lo que te dicen y otra cosa es la que hacen. ¿Por qué? Porque entonces,
¿Cuál es el pleito que se tienen? ¿Cuál es el gran pleito que se tienen para que les aprueben cosas a su medida? ¿Por qué el enojo? ¿Por qué la molestia? ¿Por qué no les aprueban los decretos como ellos quieren? Porque esconden muchas cosas, así de simple. De lo contrario, no tendrían por qué. No tendrían por qué estar peleándose. ¿Para qué? Yo no le veo razón. Yo, yo no le veo razón de estar peleándose. Ayer estaba en la asamblea, hasta medianoche estuvieron discutiendo un proyecto de ley para crear un decreto para empezar a abrir las operaciones económicas del país, para empezar a generar trabajo ya, para empezar a ver ya algún resultado que le permita a la gente ganar algún dinero. Pero a la larga, ese decreto fue aprobado por 63 votos en la asamblea. Y 63 votos que le permiten tener una ley donde se pueda ir abriendo la economía en una forma gradual, donde ya la gente pueda ir saliendo a trabajar con el debido, con el debido cuido, con la protección adecuada, pero ya la gente ya no puede seguir en eso. Ya la gente ya no puede seguir en esa situación. No, ya no es correcto, ya no es correcto estar solamente perdiendo el tiempo en la casa. Ya no. Eso ya no debería ser. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros diciendo? Bueno, ¿cuál es el pleito de estar queriendo ir en contra de lo que la legalidad establece? Porque la ley establece que la única institución que puede hacer una ley de emergencia es la Asamblea, no otra. Y la ONU le está diciendo al Salvador, mire, señores del gobierno, ya no jueguen con la gente. Ya no jueguen con la gente. Ya no utilicen esta crisis para pasar por encima de las leyes. Ya no. Y se ponen a pelear, y se ponen a amenazarse, y se ponen a chantajear, donde incluso el presidente dice, bueno, no les voy a pagar el sueldo. Eso lo dijo anoche. ¿Verdad? No les voy a pagar el sueldo a los diputados ni a los de la corte, porque el pleito es con ellos, porque no le quieren dejar hacer lo que él quiere. Ese es el gran pleito que se maneja, hombre. Y yo creo de que eso es dañino. Y por eso es que muchas veces los abogados, los que conocen de leyes, dicen, miren, aquí el problema es de ley. Aquí no tiene otro sentido más que la ley. Y la ley dice de que los únicos que están autorizados para poder decretar estados de emergencia es la Asamblea. Sí, dice el presidente, pero yo no acepto. Yo quiero hacer lo que se me venga en gana. Y esas son de las cosas que no se pueden permitir. Esas cosas no se le pueden permitir a ninguno. Porque al final
Lo que sucede es de que queda en evidencia que único que les interesa es, lo único que les interesa es hacer lo que a él se le antoja. Y hoy se le ha dado por pelearse con medio mundo. Se le ha dado por pelearse por todos aquellos que le dicen que está equivocado. Y yo creo de que eso no es así. Y por eso se tiran entre ellos y empiezan a discutir en la asamblea lo que está bien y se ponen de acuerdo y aprueban leyes que en primer lugar son leyes técnicas, no son leyes sacadas de así por puro antojo, sino que técnicamente están comprobadas que son factibles. Son leyes factibles técnicamente hablando, porque han intervenido técnicos de INCAE, técnicos de la ESEN y técnicos médicos, gente que sabe los efectos que puede tener decretar una apertura gradual en la economía del país. Y eso tiene que ser de esa manera, porque de lo contrario no salen de nada. Y ayer se acaloró la plática que había en la asamblea, por lo mucho. Un diputado llegó y le dijo, mire, aquí hay un problema, vamos a escucharlo. Ahora usted mencionó que ya está listo el plan de apertura económica a partir del 6 de junio. O sea que usted sí puede hablar de apertura económica y nosotros no, porque estamos en contra de la vida y a favor del dinero. ¿Se dan cuenta la diferencia de cómo se manejan las cosas? Y por supuesto que ahora amenaza con no pagarnos el salario. Quédese con el presidente. Haga uso del salario de nosotros. Úselo. Pero ¿sabe qué? Debemos de ser enfáticos que también suspenda los 22 millones de publicidad que tiene asignado. Debemos de estar conscientes que no solamente sus ministros que han tuiteado toda la noche poniendo a disposición su salario, incluyendo algunos que están ad honorem. Haberse visto. Ahora usted mencionó que ya está listo el plan de apertura económica a partir del 6 de junio. O sea que usted sí puede hablar de apertura económica y nosotros no, porque estamos en contra de la vida y a favor del dinero. ¿Se dan cuenta la diferencia de cómo se manejan las cosas? Y por supuesto que ahora amenaza con no pagarnos el salario. Quédese con el presidente. Haga uso del salario de nosotros. Úselo. Pero ¿sabe qué? Debemos de ser enfáticos que también suspenda los 22 millones de publicidad que tiene asignado. O sea, el diputado Manuel Flores le dice claramente, y antes se lo dijo el diputado no partidario. El diputado no partidario le dijo al presidente que él como diputado no tenía la culpa que el presidente no tuviera la capacidad para ponerse de acuerdo y tener más apoyo de diputados en la asamblea. Porque le dijo claramente que él no tenía capacidad de concertar, porque quería hacer todo a su gusto, quería hacer todo a su medida y no concertar, porque en una negociación no se trata de lo que yo quiero, se trata de qué es lo que se quiere, qué es lo que quieren todos. Pero la actitud prepotente y revanchista que tiene el presidente de El Salvador no le permite concertar, porque a él solo le interesa imponer
lo que él quiere. Y cuando alguien le dice lo contrario, se enoja. Ayer un periodista le preguntó, y por eso es que a mí me dice, bueno, ¿por qué no le gustan las entrevistas al presidente? Porque él no sabe cómo contestar. Porque se enoja cuando le preguntan algo, se enoja. Y eso solamente son secuelas de alguna enfermedad psicológica. Se enoja cuando le preguntan, mire, ¿y su hermano por qué tiene que andar en esas negociaciones donde él no tiene ningún cargo público? ¿Y qué es lo que dijo el presidente? Bueno, pero si no les gusta, aguántense. O sea, como quien dice, yo hago lo que quiero y qué. A mí no me importa lo que ustedes quieran. Y cuando un presidente tiene esa actitud revanchista y egoísta y prepotente, ¿cómo puede conseguir el apoyo de las demás personas si solo quiere imponer la voluntad de él? Porque ese es su estilo. Y por eso es que se ha echado encima hasta la ONU. La ONU le ha dicho este día, la ONU le dijo de que la ONU le pide al gobierno salvadoreño que respete la ley. ¿Por qué? Porque ellos están claros que no pueden estar, el gobierno no puede estar por encima de la ley. Y por eso se lo dice bien claro la ONU. Le dice, le voy a leer lo que le dice la ONU. La ONU reclamó este martes al gobierno de El Salvador que las medidas para combatir el coronavirus sean siempre legales, proporcionadas y que busquen el menor impacto posible para la población, y expresó su preocupación por algunos mensajes lanzados por actividades del país. El secretario general urge a todos los actores políticos a actuar de forma responsable, con pleno respeto por los derechos humanos. Las instituciones democráticas y el Estado de Derecho es lo que quiere la ONU que se respete. También dijo que le recordó que desde el principio de la pandemia el jefe de Naciones Unidas ha pedido a los gobiernos que usen medidas para proteger la salud, pero que éstas sean legales, necesarias y no discriminatorias, y con un foco y duración específicos, y que se utilice el enfoque menos invasivo posible para los ciudadanos. ¿Qué es lo que le está diciendo la ONU? Miren, usted está abusando de la ley. Usted está abusando de su cargo. Usted está abusando, usted está poniendo medidas restrictivas a la población que no son proporcionales, que son abusivas. Por lo tanto, le pedimos que respete el Estado de Derecho. Entonces, como la Asamblea hizo un decreto anoche donde dice que se siga abriendo, que se permita la circulación del transporte y que ese transporte solo vaya lleno la mitad del cupo. Que las empresas empiecen a abrir poco a poco con menos turnos, con menos personal, y que los tienen que ir turnando y darle las medidas sanitarias correspondientes. Porque hoy resulta de que las compañías pequeñas son las que están sufriendo, porque esas ni siquiera pueden vender nada. Sin embargo, las grandes compañías como los supermercados, esos venden libremente. Por ejemplo, yo le pongo un caso de un supermercado. Usted va a comprar y no le va a restringir lo que usted quiera comprar.
no pasa nada en un supermercado. Pero ¿qué pasa allá en El Salvador con los negocios pequeños? Esos no pueden operar. Una señora que tiene una pupusería no puede vender, a menos que lo haga a domicilio. Y eso implica más gastos para las pequeñas empresas, para las señoras de los mercados, para los zapateros, para los salones de belleza, para la gente que se dedica a manejar taxis. Para esa gente todo está perdido ahorita. Para esa gente está prohibido. Entonces, ¿qué es lo que dijo la Asamblea anoche en el decreto? Se permite la circulación del transporte de pasajeros a la mitad de su capacidad. Y el transporte privado en vehículos particulares solo pueden llevar 2 personas. Y el conductor, por supuesto, máximo. Pero hoy los taxistas están encerrados. Y mire qué triste para un taxista. Hay taxistas que pagan un día de alquiler del carro que usan. Pagan un día por el alquiler del carro. Y si no ganan, ¿de dónde van a pagar eso? Hay dueños de vehículos, taxis, que pagan una cuota por el vehículo a las compañías que le vendieron el carro. ¿Y de dónde van a pagar esa cuota si no están ganando nada? ¿Y de dónde se van a suplir de alimentos? ¿De dónde van a pagar sus cosas si no tienen ingresos? Y así toda la gran cantidad de negocios pequeños que son los que en realidad han sufrido este abuso de parte del gobierno, que quiere seguirlos teniendo otros 30 días y que la Corte le dijo, momento señor, usted no puede poner ese decreto, es ilegal. Y hoy, que la Asamblea pone uno, dice, nosotros vamos a hacer otro, pero ese no lo vamos a aprobar, dice el presidente. Vamos a hacer uno nosotros por otros 15 días. ¿Y qué necesidad hay de estar en ese estira y encoge? Pues? ¿Qué necesidad? No hay necesidad. Quiero saludar a Elías Antonio, saludos a Soledad Gómez, Exaú Murga, saludos. Estamos 10, dice. Juan Alberto, saludos. Idalia, saludos. Marvin, saludos. George, saludos. René Ortiz, saludos, jefe. El gran jefe. Hey, René Ortiz, ¿se acuerda que el sábado tenemos una tertulia bohemia, verdad? Con un invitado especial desde Canadá, nos va a acompañar el sábado. Juan Francisco Surio, saludos. Mire, qué importante es que usted abra un poquito los criterios que pueda tener de Salvador y que no se crea todo lo que le dicen las noticias. Ya le mostré que hacen pagos de publicidad en exceso porque les interesa tener a la gente dormida y por eso pagan publicidad. Entonces, haciendo una broma de esto, sucede que los ministros del presidente, como él dijo ayer que no tenía dinero para pagar los salarios de los diputados y que no les iba a pagar a los de la Corte Suprema tampoco, viene la ola de troles a favor del gobierno y empiezan a poner ellos que van a poner a disposición su sueldo, dicen los ministros. Lo curioso de esto es de que hay ministros que en el perfil que ellos tienen en la hoja de contrato, dice que ellos son ad honorem. Y hay que entender qué significa ad honorem. Ad honorem, una contratación ad honorem significa que la persona no cobra ni un 5.
que la persona solo sirve pero no cobra. O sea, como una satisfacción personal, ellos. Una satisfacción personal y ellos no cobran por trabajar. Ese es un ad honorem. Y lo curioso es de que durante estos 11 meses ellos han insistido que están ad honorem. Y hoy que están diciendo ponemos al servicio pues le ponemos nuestro sueldo al presidente para que haga con él lo que quiera, resulta ser que hasta los que no cobran, los que dicen que son ad honorem, ponen ahí que van a poner su sueldo al servicio. Bueno, ¿y en qué quedamos? ¿Cobran o no cobran? Entonces, por la boca muere el pez, ¿verdad? Y el abogado y el diputado Flores lo dijo hace un rato en el video, que cómo era posible que estén diciendo que ponen su sueldo al servicio del presidente y ellos dicen que son ad honorem. Habráse visto eso. Pero como nunca faltan los memes, ¿verdad? Los memes dicen, miren, señor presidente, le dicen, ¿verdad? Le dicen, señor, su excelencia, Nayib Bukele, le dice la gente que hace memes, ¿verdad? Los docentes de la Facultad de Derecho de la UCA ponemos a su disposición nuestros salarios para que los utilice en la contratación de un abogado constitucionalista, un especialista en derechos humanos y un experto en mediación y resolución de conflictos. A la vez le autorizamos utilice estos fondos para indemnizar a los muchachos Castro y Argueta, que son los encargados del área jurídica en Casa Presidencial, a quienes les ofrecemos una beca completa para que estudien una licenciatura en Derecho en esta humilde casa de estudio. Es que nunca falta la gente. ¿Por qué? Porque ellos en el gobierno han perdido el respeto de la población. Han perdido el respeto. La gente les ha perdido el respeto y los ve como bufones, los ve como los tarados del gobierno. Porque hacen un decreto y se lo rechazan, hace otro y se lo rechazan porque no sirve, porque tiene vicios, porque tiene errores. Y constantemente la Corte Suprema les está corrigiendo la plana. ¿Y quiénes quedan en ridículo realmente? Se supone que es un grupo de abogados que están haciendo eso. Y por lo menos deberían de tener en ese grupo de abogados gente que sepa, gente que haya estudiado bien. Porque hay personas que no hemos estudiado derecho y sin embargo entendemos muchas cosas. ¿Y cómo es posible que ellos, siendo los especialistas supuestamente mejores pagados en el gobierno, no hagan las cosas bien? Yo lo dije en un programa la semana pasada, ese decreto la Corte lo va a rechazar porque no es constitucional. Porque usted no puede poner, los que saben de caballos entenderán esto, usted no puede poner una montura sobre un aparejo. El caballo puede ser montado con un aparejo, que es una parte y una montura o un aparejo, cualquiera de las dos. Pero los inteligentes abogados del gobierno hacen un decreto y lo ponen a funcionar antes de que venciera el otro de la asamblea. Por unas horas. Y por eso le dice la Corte, mire, este decreto tiene vicios de forma. La intención tal vez era buena, pero la forma en que lo hicieron no. ¿Y quién revisa las redacciones antes de firmar? ¿O el presidente firma a ciegas? Bueno, yo no dudo que el presidente no sabe
de derecho. Yo no, eso no lo pongo en duda. Él no sabe de eso. Él solo firma. A él el abogado le dice firme aquí y él ni siquiera lo lee. Porque para eso tiene a la gente que le hace los trabajos, ¿verdad? Así como cuando usted se casó, ¿verdad? Firme aquí, le dijeron, y usted ni leyó lo que decía el papel, ¿verdad? O me va a decir que leyó cuando se casó. No lo leyó. Ah, pues entonces, porque confía en que el abogado hizo bien las cosas, ¿verdad? Simple. Por eso es que usted debe tener cuidado cuando firme un documento. No debe estar firmando su sentencia de muerte. Firme, pero antes revise y lea. Lea el documento para que usted sepa qué es lo que está firmando. Porque el truco está en las letras chiquitas, ¿va? Donde las letras chiquitas dicen de que usted se compromete a empeñar su alma si no paga esto. Y usted eso no lo lee, ¿va? Entonces el bravo, el que sale bravo es el presidente después con la gente que no le debe nada. En lugar de despedir a los abogados que no saben nada, se pone a pelear con todos los demás. Se pone a pelear con la corte, con la asamblea, diciéndole no les voy a pagar el sueldo como que si fueran sus empleados, ¿va? Y ellos no son empleados, ellos tienen un presupuesto especial. La asamblea tiene un presupuesto especial, la Corte Suprema tiene un presupuesto especial y el gobierno solo es administrador de los fondos. Él no puede decir no les voy a pagar, porque lo enjuician por incumplimiento de funciones, porque lo está haciendo por capricho y por eso le puede costar hasta el puesto. Juan Francisco Surio, este presidente ha movido sus grupos de choque manipulados contra el colegio médico, solo por pedirle que se deje asesorar por especialistas como epidemiólogos y otros especialistas en salud. Ya depositó los sueldos, dice. Le dijeron no pague sueldos, ocúpelo, pero también que ocupe los 22 millones. Ya les depositó y estaba diciendo que no les iba a pagar. Es lo más chistoso de todo. Mire, cuando usted amenaza a una persona, cúmplalo. Porque si usted no lo cumple, después lo toman como changoneta. Después no le cree nadie. Y por eso es que al presidente no le cree. La gente que tiene un poquito de cerebro no le cree. ¿Por qué? Porque sale diciendo una cosa y después dice otra. El domingo en una cadena nacional de radio y televisión salió diciendo, fíjense las palabras que usó, el domingo en cadena, dijo, aunque griten los empresarios, yo no voy a abrir, dijo. Él solo dijo el domingo a las 9 de la noche. Y el día lunes, ayer, menos de 24 horas, estaba diciendo que se había puesto de acuerdo con los empresarios para abrir el 6 de junio. ¿A cambio de qué? A cambio de que se reunió con los empresarios más millonarios del país. ¿Por qué? Porque la reunión que tuvo fue con los millonarios de El Salvador que tienen el control del dinero. Ahí estaban los Araujo, estaban los Poma, estaban los Murray Mesa, estaban Callejas, estaban los Sablac. ¿Quiénes más estaban? Los Daú creo que estaban también. Los Criet, estaban los millonarios más grandes del país. Y no me extrañaría que salga con una medida beneficiando a los grandes empresarios, como por ejemplo a los Criet, que se han ido a quiebra con Taca. No me extrañaría, a Bianca se llama hoy, va.
No me extrañaría que salga con una medida para favorecerlos, para darles un oxígeno, porque ya anteriormente les había dado a ellos una exoneración en el pago de impuestos por combustible y todo eso. Ya había dado 650 millones para exonerar de impuestos a las grandes compañías, cuando le aprobaron los 2.000 millones. Sin embargo, se reunió con los grandes, y a los chiquitos, que se los coma el tigre, ¿va? Se reunió con los meros de los billetes. Y en menos de 24 horas, lo que había dicho, se lo votaron. En menos de 24 horas había dicho, aunque griten los empresarios, no voy a abrir la economía, Dios. Pero el siguiente día, como algunos curiosos dicen, 3 líneas después. Yo no sé por qué dicen 3 líneas después, ¿va? Algunos saben por qué dicen eso. Y 3 líneas después estaba diciendo que iban a abrir la economía el 6 de junio. Y que para eso va a ser un decreto. Ignorando el decreto que ya debería de estar firmado por él. Pero él dice que no lo va a firmar. Ignorando ese decreto, quiere hacer un decreto para darle validez y tener encerrada a la gente, porque gracias a que tiene encerrada a la gente, él puede ganar más dinero. Gracias a que tiene a la gente encerrada, eso le genera dinero. Porque yo haciendo números fríos, así, números fríos, si tiene 4,000 personas en un albergue y a cada uno le da almuerzo, desayuno y cena, y que de barato, vaya, una cosa así como muy leve, comida leve, que gaste, yo hago números de $2.50 por cada tiempo de comida en El Salvador. Son 3 tiempos de comida por 4,000 personas. Solo en un día puede estar gastando $30,000 para mantener a 4,000 personas. Y si el país ya lleva 60 días en eso, son $30,000 por 60 días. ¿Cuántos millones de dólares se van para las empresas de sus amigos, para las empresas de sus compadres? Porque como esas compras las hacen por compra directa. Y ese es el gran enojo que tiene, porque no le quieren dejar hacer eso así. Porque cuando no hay una ley de emergencia, él tiene que comprar por licitación. Y tienen que participar mínimo 3 personas o 3 compañías para poder otorgarle un contrato. Y eso no se hace así de la noche a la mañana. Entonces, ¿cuántos contratos tienen vigentes que han hecho de esa manera? ¿Cuántos contratos tienen que tienen en mente hacer? Porque lo que le están poniendo ojo son las 4,000 personas que tienen que llegar, que están varados fuera del país y que tienen que llegar a hacer cuarentena al país. Por eso no quieren soltar esa ley de emergencia, porque esa ley de emergencia les permite abusos del presupuesto. Y no quiere que lo controlen, no quiere dar informes y quiere que le den todo lo que pide. El problema es que esta emergencia no va a durar todo el año. No puede durar todo el año. La gente necesita salir a trabajar. La gente no quiere seguir siendo pordiosero del gobierno. Quiere trabajar, quiere recibir. Y por eso es que es importante que la gente
presione, que la gente exija, que la gente esté clara de que existen abusos que se tienen que parar. Fíjense lo que andaba haciendo. Hay un grupo de gente pagada por el gobierno que anda en un subcamión, creo que es un Hyundai, ¿verdad? Que es un carrito, de unos carritos blancos que ocupan para andar poniendo rótulos, ¿va? No sé si usted los conoce, pero yo sí los conozco. Y entonces esos carritos son los que han andado haciendo estragos, fíjese. ¿Por qué digo esto? Porque estaban denunciando, ya les voy a poner algo. Ya les voy a poner lo que pasó. Fíjense que hay un grupo de gente que esta gente es pagada por el gobierno o por alguien por ahí y que anda haciendo una labor de amenazar o de intimidar. Andan intimidando a ciertas personas. Ya les voy a poner esa imagen para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Quieras o no, uno siempre tiene que ser como muy observador en estos casos. Porque al final todo se sabe. Al final todo sale solito se van descubriendo. Y el problema es que ni siquiera se esconden y lo hacen a plena luz del día. Ese es el problema. Que lo hacen a plena luz del día. Y cuando la gente lo descubre, entonces empieza el llanto. Ya les voy a poner de qué estoy hablando. Estoy diciendo que hay un grupo de gente que no sé si la paga el gobierno, yo no sé si la paga un ministerio, yo no sé quién la paga. Pero lo cierto es de que anda un grupo haciendo amenazas. Por ejemplo, ponga atención a esta imagen. Esto fue el día de ayer, cuando la Asamblea andaba queriendo aprobar un decreto. Este carrito que ustedes ven aquí, Hyundai blanco, andaban poniendo una manta diciendo que los diputados de Arena y del FMLN son lo peor, ¿va? Con palabras ofensivas. Y en plena cuarentena, cuando la gente no puede salir libremente, a menos de que se coincida con alguien que le dé el permiso, estos andaban libremente poniendo una manta allá por la colonia Flor Blanca, a plena luz del día, enfrente de las autoridades. Y este día en el colegio médico se presentaron, este mismo grupo, póngale atención, este mismo grupo andaba frente al colegio médico. Aquí ven un carrito blanco. Aquí ven que andaba ese mismo grupo de gente con el mismo uniforme queriendo amedrentar al colegio médico, amenazarlo o queriendo intimidarlos, porque el colegio médico está haciendo la labor de dar observaciones en contra de las medidas abusivas del gobierno. Pero no para todo ahí. En la ¿cómo se llama? En la Asamblea Legislativa se presentaron hoy este mismo grupo y ya aparecen aquí protestando contra los diputados frente a la Asamblea, los mismos uniformes, las mismas gabachas verdes, el mismo uniforme les han puesto, que es un grupo pagado por alguien que está haciendo una labor de sicariato, intimidando, amenazando, porque no se están haciendo las cosas que el gobierno dice. Y eso es delicadísimo. ¿Por qué?
Porque ¿cómo es posible que a una persona que necesita salir a trabajar no lo dejen y a estos fulanos que andan haciendo intimidaciones o marchas, sí andan libremente y nadie les dice nada? Así como cuando salieron el 1 de mayo a marchar en apoyo del gobierno, salieron en una marcha y nadie les dice nada. Pero si una persona sale a buscar comida, a buscar medicina, tiene que salir a hacerlo cuando su número de documento de identidad coincida con el día que le toca. Y eso es lo que están prohibiendo el decreto que firmó la Asamblea anoche. Que no hayan violación de derechos constitucionales. Que no exista ese tipo de violación. Ojalá y esto pare ya. Porque el país necesita despegar. Ya no se puede seguir porque no va a poder mantenerse 1 o 2 meses más sin asistencia. Si aquí en Estados Unidos es dura la situación para los que viven solo del día a día. Hay gente en Estados Unidos que no se han abierto todavía a su forma de trabajo normal y que trabajan por hora. A esas personas les ha afectado un montón, como no tienen idea, que hasta tienen problemas para pagar el alquiler donde viven. Y el gobierno dio una ayuda, pero no fue suficiente. Hoy está pensando el gobierno en dar otra ayuda, pero eso no es suficiente, porque, por ejemplo, le pagan a una persona $1,200, a lo sumo le va a servir para pagar la renta donde vive. ¿Y lo demás? Y todos los servicios y todas las cuotas que tiene que pagar. No es tan fácil. Imagínense que en El Salvador hay gente que no puede ganar el día a día un $5 que puede ganar en tiempos normales y hoy tiene que estar encerrada solo esperando que le lleven una bolsa de arroz. ¿Cómo que si son pajaritos la gente que solo arroz van a comer? No se puede soportar. Y la gente necesita trabajar y debe salir, pero por sobre todo debe de ponerse un orden. Se debe de seguir un orden ya. Se debe de seguir un diálogo nacional ya. Que permita ordenar ya. Y que no empezar a tirarse que yo lo hago aquí, yo le hago acá y ¿qué? Porque ¿quién sufre? Quien afecta realmente es a la población menos favorecida. Saludos, quiero saludar a Víctor Zúñiga. Son pseudo sindicalistas golondrinos pagados por Bukele, dice Víctor Zúñiga. Son sicarios pagados. Sí, lo curioso, Zúñiga, es de que la policía no los detiene, ¿verdad? Los soldados no los detienen. Pero si una persona sale a buscar alimentos y no le corresponde el día, hasta le puede pegar un par de culatazos. Si es que no le pega un par de balazos. Pero a estos fulanos andan libremente y nadie les dice nada. Y entonces, ¿dónde está el respeto a todos? Porque no se vale que solo a unos se trate mal y a otros se trate con privilegio. Juan Francisco dice, anunció con bombo y platillo que la bolsa solidaria estaba valorada en $50 y están entregando una bolsa valorada en máximo 15 y los restantes 15, saber para dónde se van, ¿va? Buena pregunta, fíjese. Roque Mendoza dice, Metrocentro, el centro comercial más grande de Centroamérica, ya está abierto. ¿En serio, Roque Mendoza? ¿Está abierto ya? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar abierto si no tiene servicios esenciales? Porque según el decreto, que por cierto es un decreto que no está legal, que es el decreto 18, que es el decreto 23, ¿va? No, 24 es el que está vigente hasta mañana
hasta el jueves está el decreto 24. Ese es el que establecía de que los centros comerciales no estaban abiertos. Lo que estaba abierto era los supermercados, pero que tuvieran salidas a la calle. La banca, los bancos con agencias que tuvieran salidas hacia la calle, no hacia el interior del centro comercial. Y lo curioso es de que hoy Simán dice que va a dedicar a vender cosas sanitarias, dice. Pero ese es como los supermercados, que la gente va por arroz y sale comprando ropa. Porque hoy los supermercados venden de todo. Pero si usted va a los mercados, no están abiertos, man. La gente perdió toda su venta ahí. Y todo paralizado. Pero mientras tanto anda gente haciendo reuniones de protesta y el gobierno no les dice nada. ¿Qué pasaría si este grupo va a protestar frente a Casa Presidencial? ¿Ustedes creen que no los llevan presos? Ese es el gran problema. Dice Víctor Zúñiga, por problemas mentales debería mandársele a un psiquiatra a Bukele. Fíjese que yo no he podido todavía entender por qué es que la Asamblea no ha pedido que se le haga una evaluación psiquiátrica al presidente, porque por ley en la Constitución está claro de que se le puede hacer una evaluación psiquiátrica. Y si 5 especialistas en salud mental determinan que no tiene sus atribuciones mentales correctas, el presidente puede ser removido de su cargo. Porque lo que hace el presidente no es normal. Ningún presidente se comporta en esa forma tan absurda, tan incoherente. Y por eso es que la gente, por eso es que la gente le tira, por eso es que la gente le critica, porque él no se ha dado a respetar. Porque él no permite que le respeten. Pareciera que le gusta que le hagan memes, chistes de mal gusto. Pareciera que a él le encanta que se rían de él. Porque la gente cada día se ríe más de él, ¿va? Cada día la gente se ríe más de él. Cada día la gente le pregunta, mire, señor presidente, y hoy que nadie roba, ¿por qué no alcanza el pisto? Porque él decía de que el dinero alcanzaba cuando nadie robaba. Y hoy el pueblo le pregunta, y hoy que nadie roba, ¿por qué no alcanza? ¿Por qué? Porque siempre está pidiendo más y más y más y más dinero. Y siempre sigue diciendo que no le han dado dinero. Y se lo comprueban con hechos, se lo comprueban con las cantidades que le han autorizado y que han conseguido en letes, en CEPES, en dinero que ha tomado de otras instituciones. Y él sigue insistiendo que no le han dado dinero. Ya se le dio más de 1,000 millones en lo que va del año. Más de 1,000 millones se le dio ya. Y él compró deuda nacional, vendió, mejor dicho, que le llaman los famosos letes a los prestamistas locales. Le donaron. Tomó del fondo del Seguro Social 25 millones. Y dice que no le han dado dinero. Y dice que no le han dado ni 5. Pero es que ahí es donde yo entro en aquella pregunta.
¿por qué la Asamblea no lo declara sujeto a evaluación psicológica? Una solicitud formal para que lo sometan a un examen. Así como sometieron al presidente Trump. ¿De qué es importante definirlo? Es importante ponerle paro ya. Es importante detener ese abuso de poder porque se está enquistando en El Salvador un dictador que después no lo van a poder sacar. Después que no se quejen porque llega a enquistarse un dictador tipo Anastasio Somoza en Nicaragua o Trujillo de República Dominicana o Río Somón en Guatemala o Daniel Ortega en Nicaragua, donde lo que él quiere se hace. Si Daniel Ortega quiso que su mujer fuera vicepresidente, ¿y qué va? Yo mando. Y eso no se vale. Ya El Salvador no puede aceptar ni puede permitir que un hombre como Bukele siga gobernando. Ya es tiempo que le paren el carro. Ya es tiempo que se le ponga hasta aquí, antes de que sea demasiado tarde. Antes de que se lamenten las nuevas generaciones por no haber parado en seco a un abusivo como el presidente de El Salvador. Porque si no se le pone paro, se va a enquistar una dictadura que va a salir, donde va a salir la gente llorando por no haber hecho nada. Donde va a salir la gente llorando de hambre por no haber hecho nada. Porque un clásico dictador es aquel que te fractura las piernas, que te quita la posibilidad de trabajar para que le pidas y dependas de él. Y después lo veas como el salvador, para que después lo veas como el que salva al mundo. Pero él es el que te cortó las piernas, te quitó el trabajo, te quitó los empleos, cerró empresas. Ya El Salvador ya tiene más de 60,000 empleos perdidos en lo que va de la presidencia de Bukele. Más de 60,000 empleos perdidos. Y compañías grandes de El Salvador ya se fueron. Hoy cerró una compañía multinacional, OneLink. Sí, OneLink, ¿qué se llama? Que es un call center que le da servicios internacionales. Cerraron compañías fuertes de El Salvador por decisión desequivocadas en términos monetarios, en términos económicos, porque es insostenible la situación socioeconómica del país y las compañías no están dispuestas a seguir perdiendo. ¿Quieren abrir la economía o quieren dejar que perezca? ¿Por qué? Porque un clásico dictador, sus características principales, ¿cuáles son las características principales de un dictador? Un dictador es aquel que quiere poderes absolutos. Él quiere gobernar sin que la asamblea y que si la corte le digan lo que tiene que hacer. Porque él quiere poder absoluto. No se quiere someter a ninguna ley. Un clásico dictador es aquel que abusa de la superioridad que tiene por su cargo y puede darse el lujo de humillar. Puede darse el lujo de humillar a quien sea. Él se da el lujo de humillar a periodistas.
humilla a políticos, les dice que los diputados son los peores, dice. O sea, y él no. O sea, él es todo lo superior. Para el presidente de El Salvador, todos los demás son unos imbéciles. Solo él es inteligente. ¿Por qué? Porque él quiere el poder absoluto y no quiere respetar las leyes. Pero así como suben dictadores, caen. Porque entre más alto se elevan los dictadores, más duele el golpe hacia abajo. Porque hay reinos que han subido y han sucumbido. Porque llega un límite donde el pueblo se cansa. Llega un hasta aquí donde el mismo pueblo se rebela. Cuando usted empieza a ver un hombre que no quiere respetar las leyes, no. Ya es un dictador, así de simple. Y eso, antes de que crezca, hay que mocharlo. Hay que quitarlo. Porque no quiere cambiar. Porque no quiere entender que se gobierna con todas las fuerzas políticas del país. En una democracia como El Salvador, se gobierna con todas las fuerzas políticas o no te dejan gobernar. Porque el presidente de Salvador cree de que tiene todas las de ganar. Pero en los estados modernos eso no es permitido. En los estados modernos, donde hay democracia, ya los dictadores pasaron a la historia. Todavía quedan unos cuantos por ahí. Pero ya hoy en día, El Salvador debe despertar de esa pesadilla de haber elegido a un dictador que se cree el rey supremo del mundo. Y por eso es que tiene que tomarse acciones concretas, pero es el pueblo el que las toma. Y es el pueblo el que decide el gobernante que quiere. Y cuando ese gobernante elegido no hace las cosas para las cuales fue electo, simplemente no tiene razón de ser que se mantenga en el poder. Yo invito a los salvadoreños a que tomen acción, a que no sean pasivos, porque les están viendo la cara, de idiotas, haciéndoles creer que están haciendo las cosas bien, cuando ellos están llenando los bolsillos de millones, aún a sabiendas de que no lo están haciendo correctamente. Antes de que sea demasiado tarde, se tiene que tomar acción. Amigos, gracias por haberme aguantado estos días. Gracias por haberme permitido ser parte de estos minutos. Y quiero que sepan que el día que El Salvador despierte, las cosas van a ser diferentes. Cuando tengan un presidente que además de ser salvadoreño, sea honesto, sea honrado y sea transparente con toda la población. Pero el que está hoy en El Salvador no es ni siquiera salvadoreño, no tiene sangre salvadoreña, por lo tanto no piensa como salvadoreño. Y aquellos seguidores que piensan
de que tienen un buen presidente. Tarde o temprano se van a dar cuenta de la lacra de presidente que tiene. Ya se va a echar un año, 31 de mayo, cumple un año, y solo se le ha ido en mentiras, no ha hecho nada. Dice que ha hecho hospitales, dice. Y si usted me dice cuáles, darle una mano de pintura a un hospital no es hacer hospitales, porque esos ya estaban hechos. Lo único que hizo fue darles una mano de pintura del color de su predilección. Un hospital que dice que tiene capacidad para 2,000 camas, solo hay un hoyo que ya gastó 22 millones ahí. ¿Y quién es el que ha dirigido esa construcción? El cuñado de la esposa. Y si eso no es corrupción, si eso no es corrupción, yo me quito el nombre. Si no es corrupción tener a toda su familia en el gobierno, dejo de llamarme como me llamo. Digan lo que quieran. Tiene compadres, tiene a matrimonios completos dentro de su gobierno. La querida del primo, el tío, el hermano, el primo, el compadre, el chero, y todo bien, gracias. No es corrupción eso. Si eso no es corrupción, ¿cómo se llama? Se llama sopa de pito, de esas que le duermen, de esas que le hipnotizan a la gente y la hacen creer que todo está bonito. Ya es tiempo. Acaba de salir Conan que la cuarentena sigue y mañana publican los nuevos horarios. Y días que puede salir la gente hasta el 6 de junio, la gente a esa fecha no va a tener dinero para pagar. Así es. Pero el soberano pueblo sigue dormido. Cuídense mucho, buenas noches y gracias por estar en este espacio de la plática. Fue un gusto saludarlos desde Houston, Texas. Cuídense mucho.